Era un martes por la mañana cuando encontré la peluca rubia en el maletero del coche. No era de Laura. No era su color, ni su estilo, ni algo que hubiese usado jamás, ni en carnavales. Tampoco teníamos hijos que jugasen con eso. Ni sobrinas. Ni una explicación lógica. Solo estaba ahí, doblada, escondida debajo de una manta vieja, junto a un bote de laca y unas gafas de sol enormes, como de disfraz barato. Me quedé quieto, con la puerta del maletero abierta, mirando ese conjunto absurdo de objetos como si alguien me estuviera gastando una broma. Pero no había nadie. Solo yo, el coche, y esa peluca que no debía existir. Lo primero que pensé fue, me he metido en el maletero equivocado. Absurdo, claro. Era mi coche. Mis llaves. Mi manta. Todo era mío, excepto esa peluca. No dije nada ese día. Ni esa semana. Y eso es lo que lo jodió todo más rápido. Porque una vez siembras la duda, ya no hay vuelta atrás. Empiezas a mirar distinto. A escuchar distinto. A sentir que estás durmiendo con una desconocida que lleva tu anillo. Esa noche, cuando Laura llegó del trabajo, me besó en la mejilla, se quitó los tacones y fue directa a la ducha, como siempre. Yo estaba sentado en el sofá, sin la tele puesta, sin música, solo pensando en cómo empezar una conversación que no debía existir. Pero no dije nada. Los días siguientes fueron iguales, pero distintos. El tipo de distinto que te hace revisar los gestos que antes ignorabas, cómo evita el contacto visual cuando habla de su día, cómo se ríe con el móvil aunque no tenga nada gracioso, cómo empieza a usar ropa que antes ni miraba. Un sábado, mientras se arreglaba para una cena de chicas, la observé desde el pasillo. Se estaba maquillando de una forma que no era para sus amigas. Eso lo sabía. No soy un genio, pero conozco a mi mujer. O al menos pensaba que lo hacía. Y luego, vi algo que todavía hoy me cuesta entender, se puso unas lentillas de color verde. Laura tiene los ojos marrones, preciosos, cálidos. ¿Por qué fingir que no? Pero tampoco dije nada. Solo esperé a que saliera, la vi desde la ventana meterse en un taxi, y decidí que esa misma noche iba a seguirla. No por celos. No por paranoia. Por dignidad. Porque necesitaba saber qué estaba ocurriendo realmente. Porque una peluca en un maletero es algo que, en una relación sana, no debería estar nunca sin explicación. Y lo que descubrí esa noche fue peor que cualquier mensaje de móvil, peor que cualquier sospecha. Seguir a Laura fue más fácil de lo que esperaba, probablemente porque nunca pensó que alguien la estaría vigilando. Siempre se movía como si viviera en piloto automático, como si el mundo entero le debiera una explicación, pero ella a nadie. La seguí en moto, a distancia, sin luces, lo justo para no perderla. El taxi giró por Avenida de América y luego bajó hacia el barrio de Salamanca, una zona a la que no íbamos desde hacía años, no por nada en especial, simplemente porque no era parte de nuestra rutina. Me mantuve lejos, el tráfico era leve y el aire de la noche tenía ese silencio incómodo de los días entre semana en los que nadie espera sorpresas. El taxi paró frente a un edificio sin cartel, sin bar, sin restaurante. No tenía toldo ni rótulo, solo una puerta negra, dos timbres sin nombre y un portero automático iluminado por una bombilla tenue. Laura bajó del coche, pagó sin mirar y se ajustó el abrigo como si entrara a una entrevista. La vi pulsar uno de los botones con la seguridad de quien lo ha hecho muchas veces. No esperó a que le abrieran, la puerta se abrió sola, lo que me dio a entender que la esperaban. Esperé cerca de 20 minutos, observando a cada persona que entraba o salía. La mayoría iban solos, otros en pareja, nadie con pinta de estar de paso. Un tipo con americana ajustada y zapatos brillantes salió hablando por teléfono, fumando y mirando a su alrededor como si supiera que hacía algo que no debía.
Dos mujeres jóvenes salieron riendo, una con las medias rotas, la otra con un pintalabios corrido. No era un restaurante, ni una fiesta privada. Y entonces entendí que no estaba en un lugar que iba a poder digerir con facilidad. Bajé de la moto, me quité el casco, y me acerqué caminando. No tenía plan, solo rabia, una ansiedad que me empujaba a cruzar esa puerta y saber qué carajo estaba pasando, porque mi mujer se vestía como otra persona, con lentillas verdes, peluca rubia, ropa que nunca había usado conmigo, y se metía en un sitio sin nombre donde nadie parecía entrar por razones inocentes. Toqué el timbre. Una voz seca preguntó si, sin emoción. Respondí con voz neutra, Laura García, solo para ver qué pasaba. Tardaron 2 segundos en abrir la puerta. Entré. El lugar era un pasillo angosto con luz roja y música electrónica suave. Un hombre alto, con camisa negra, me miró desde un mostrador. Me preguntó si tenía reserva. Dije que sí, sin saber si eso funcionaría. Me pidió el nombre. Dije Marcos Díaz. Me miró unos segundos, sin pestañear, como si buscara señales de mentira. Luego asintió. Arriba, sala 3, dijo, y volvió a su pantalla. Subí las escaleras. El primer piso tenía varias puertas cerradas, todas numeradas. En la puerta 3 se escuchaban risas, no eran muchas personas, pero era claro que estaban relajados, cómodos. Dudé. No sabía si abrir, si tocar, si salir corriendo. El corazón me iba a 1000. Abrí sin pensar más. La escena fue tan clara como repugnante. Había una sala con sillones bajos, luces suaves, y al menos 5 personas sentadas. Laura estaba en el centro, peluca rubia puesta, lentillas verdes, copa en mano, riéndose con un tipo que no conocía, uno que tenía la mano apoyada en su muslo como si fuera lo más normal del mundo. No se asustó al verme. No gritó. Solo se quedó helada, como si me hubiera visto salir del espejo. Los demás se callaron. El tipo de la mano en su pierna me miró con arrogancia, no se movió. Laura se levantó despacio, dejó la copa en una mesa de cristal y caminó hacia mí. Marcos, no deberías estar aquí, dijo. ¿Y tú sí? Respondí, sin levantar la voz. Ella no contestó. Me tomó del brazo y me llevó fuera de la sala, hacia el pasillo. Cerró la puerta detrás de nosotros y se apoyó contra la pared. Me miró sin maquillaje, sin expresión. Se notaba cansada, como si llevara tiempo deseando que esto pasara. Puedo explicarlo, dijo al fin. Ah, sí. Porque me encantaría saber por qué estás disfrazada como una puta actriz de porno barato en un piso donde te esperan con nombres falsos y copas de vino. No hables así. ¿Y cómo quieres que hable, Laura? ¿Cómo se habla cuando tu mujer tiene una doble vida? No es una doble vida, dijo. Es una parte de mí que no conoces. No jodas. Marcos, llevo años sintiéndome invisible. Esto no es culpa tuya. Es mía. Yo decidí buscar esto. Yo busqué ese sitio. Nadie me obligó. ¿Y qué es esto? Pregunté. ¿Qué coño es esto, Laura? Es un club privado. No es ilegal. No hago nada que no quiera hacer. ¿Te estás follando a ese tío? No respondió. Bajó la cabeza. ¿Desde cuándo? Unos meses, dijo, apenas audible. Me quedé mirándola en silencio. Pensé en todas las noches que me había dicho que estaba cansada, en todas las veces que se había duchado antes de volver del trabajo, en cada vez que me había dicho que necesitaba espacio. No sentí tristeza, ni siquiera furia. Sentí una especie de decepción brutal, como si todo lo que había construido estuviera hecho de papel mojado. ¿Y ahora qué? Pregunté, sin emoción. No lo sé, dijo.
Yo tampoco lo tenía planeado así. Me marché sin decir más. Bajé las escaleras, pasé junto al portero sin mirarlo, salí a la calle y me senté en la moto sin ponerme el casco. Estuve ahí 20 minutos, sin moverme. No sabía si ir a casa, al trabajo, al bar de Rafa, o directamente estrellarme contra una farola. Pero en ese momento, por primera vez en mi vida, me sentí realmente solo. Volví a casa pasadas las 2 de la madrugada, sin ganas de dormir, sin hambre, con el estómago revuelto y una tensión en el pecho que no se iba ni con 2 cervezas ni con silencio. La moto la dejé mal aparcada, me daba igual. En el portal me crucé con un vecino que me saludó como si todo fuera normal, y por un segundo me dieron ganas de contarle todo, de preguntarle si sabía algo, si la había visto salir disfrazada algún otro día. Pero no dije nada, solo asentí y seguí subiendo las escaleras como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. Al entrar en casa, el olor a perfume me pareció insoportable. Era el mismo que Laura había usado esa noche. No sé si lo llevaba puesto o si lo había rociado en algún abrigo, pero estaba por todas partes, pegado en el sofá, en el pasillo, en las cortinas. Me senté en la mesa del comedor y no hice nada. No cogí el móvil, no encendí la tele. Me quedé allí, respirando despacio, esperando no sé qué. Laura volvió 1 hora después. Entró con calma, dejó las llaves en su sitio, colgó el abrigo y caminó hasta el comedor como si todo fuera normal. Yo no me moví. Ella tampoco. Nos miramos durante 5 segundos y nadie dijo una palabra. Luego se sentó frente a mí, sin cruzar los brazos, sin adoptar esa actitud defensiva que tanto odiaba, y me miró como si esperara que yo le diera permiso para hablar. Quiero contártelo todo, pero no sé por dónde empezar, dijo. Empieza por la verdad, respondí. No te estoy engañando por vicio, ni por falta de amor, dijo, con voz temblorosa. No me enamoré de otro. No me quiero ir de casa. No te quiero dejar. Pero hay algo dentro de mí que no sé manejar, y lo he estado ignorando durante años, hasta que me explotó en la cara. ¿Y eso justifica lo de esta noche? No. No lo justifica. Solo quiero que entiendas que no fue un arrebato, ni un desliz, ni una aventura romántica. No es como en las películas. No hay flores ni canciones tristes. Es algo más físico, más complicado. Algo que ni yo misma tengo claro. ¿Y él? ¿Quién es? Se llama Tony. Es uno de los habituales del club. No es una relación. No le escribo. No quedamos fuera. Ni siquiera sé su apellido. Solo coincidimos ahí. Y a veces, sí, hacemos lo que tú ya sabes. ¿Lo has hecho con más de uno? Se quedó callada. Y eso fue todo lo que necesitaba como respuesta. Me levanté de la silla, me acerqué a la ventana y la abrí un poco. No hacía frío, pero necesitaba aire, necesitaba no olerla, no oírla respirar. Ella no se movió. Estaba sentada, recta, esperando que yo hablara primero. ¿Cómo llegas a esto? Pregunté al fin, dándome la vuelta. ¿Cómo pasas de ser mi mujer a ser una actriz de club de mierda sin que yo me dé cuenta? No pasó de golpe, dijo, bajando la mirada. Empezó con la rutina, con sentirme desconectada, con no reconocerme. Un día empecé a leer foros, luego conocí a alguien en una quedada, y me hablaron del sitio. Fui sola, sin expectativas. Me gustó el ambiente, la libertad, la falta de juicios. Me sentí diferente, deseada, viva. No lo planeé. No fue contra ti. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Nunca. Porque no sabía cómo. Porque me daba miedo. Porque pensaba que si tú no lo sabías, todo seguiría funcionando. Pero te vi allí esta noche y me di cuenta de que esto ya no se podía esconder más.
¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Que iba a entenderlo, a aceptarlo, a abrazarte por ser libre? No. Pensaba que me ibas a odiar. Y aún no pienso. No sé si te odio, pero sí sé que no te reconozco. Eres otra persona, Laura. Otra completamente distinta. No la que conocí, no la que elegí. Yo tampoco me reconozco, dijo, con una voz que parecía derrotada. Me gustaría tener una respuesta simple, algo que te ayudara a entender, pero solo tengo confusión y una culpa que no me deja dormir. Me acerqué al mueble del salón, abrí el cajón donde guardábamos los papeles importantes y saqué los sobres del seguro, del banco, del alquiler. Los tiré sobre la mesa. Mañana voy a empezar a mover todo esto, dije. No sé si vamos a divorciarnos, no sé si vas a quedarte aquí, no sé si voy a irme yo. Pero esta mierda no puede seguir así. Ella no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo los dejó ahí, colgando, como si le quemaran. No quiero que esto sea el final, dijo, al cabo de un rato. Pues lo parece bastante, contesté. Fui al dormitorio y cerré la puerta. Dormí mal, sin sábanas, con la ropa puesta. Me desperté 3 veces pensando que todo había sido una pesadilla. Pero no lo era. Al otro lado de la puerta estaba mi mujer, o alguien que una vez lo fue. Y en ese momento, su sola presencia al otro lado de la casa me parecía tan ajena como la de un desconocido en mi salón. No fue una decisión inmediata, pero llegó. A los 2 días de aquella conversación en el comedor, me senté en el escritorio del despacho con una libreta en blanco y empecé a escribir nombres, lugares, ideas sueltas, todo lo que se me ocurría. No era por despecho ni por locura. Era necesidad. Sentía que no podía simplemente aceptar lo ocurrido, dejar que se enfriara todo y volver a convivir como si hubiera sido un malentendido. Lo que había hecho Laura no era un error puntual, era una traición sostenida, planificada, camuflada en la rutina diaria con una frialdad que ni ella misma había sido capaz de medir. Necesitaba respuestas, sí, pero también necesitaba dejar claro que no podía pisar así una relación sin consecuencias. La confianza no se rompió cuando la vi en ese club, se rompió en el momento exacto en que ella decidió que podía tener 2 vidas sin que yo notara nada. Y si ella podía jugar con esa doble cara, entonces yo también iba a actuar. No con infidelidad, no con gritos ni discusiones. Con control. Con cabeza. Con estrategia. La primera parte fue sencilla. Sabía dónde guardaba la ropa del otro personaje. La peluca, las lentillas, el abrigo rojo que nunca había usado conmigo, los zapatos de tacón que decía que le dolían. Todo eso estaba en una bolsa escondida en la parte alta del armario de la habitación de invitados. Un lugar que no revisábamos desde que cambiamos el colchón hacía meses. Lo bajé todo una tarde que ella no estaba, lo extendí sobre la cama y le saqué fotos a cada prenda, a cada accesorio, a cada detalle. Luego volví a guardarlo exactamente igual. Después empecé con el móvil. No desbloqueándolo, eso era innecesario, sino simplemente observando. Sabía que a ciertas horas del día recibía mensajes que solo leía cuando iba al baño o se quedaba sola en la cocina. Durante una cena de jueves, noté cómo desactivaba las notificaciones de una app con nombre extraño, algo de calendario que claramente no usaba para organizar sus tareas del trabajo. Lo apunté. Y luego, en el portátil, en una de esas sesiones en las que decía que respondía correos, abrí una pestaña mientras se duchaba. Solo pude ver que tenía una cuenta abierta en un foro privado, un espacio cerrado de acceso por invitación. Tomé nota del nombre. Al día siguiente, investigué desde mi trabajo. Descubrí que era una red para encuentros sexuales de élite, gente con mucho dinero o con algún tipo de perfil discreto, donde se organizaban cenas temáticas, fiestas privadas, y sí,
Reuniones como aquella a la que fui sin querer. Sabía que si hacía todo esto sin pruebas concretas, podía acabar siendo yo el que quedara como el paranoico. Así que la tercera parte fue la más importante. Contacté a un conocido, Adrián, que trabajaba en seguridad privada y que en su día me ayudó a instalar las cámaras del trastero de mi negocio. Le expliqué que necesitaba algo discreto, sin registros, sin facturas, sin nombres. Le pedí una cámara del tamaño de un botón, con buena calidad, y un micrófono escondido. Tardó 2 días en conseguirlo. Yo mismo lo instalé en la habitación de invitados, entre los libros, apuntando hacia la puerta y hacia el armario. El micrófono lo pegué bajo el escritorio. Nada invasivo, nada extremo. Solo por si algún día usaba ese cuarto para prepararse, para llamar, para lo que fuera. Durante una semana entera no pasó nada. La tensión seguía en la casa, apenas hablábamos. Comíamos en silencio, veíamos la tele sin mirarnos. Ella fingía normalidad, o eso intentaba, pero yo podía ver la incomodidad en su forma de moverse, en cómo se encerraba en el baño más tiempo del necesario, en cómo su teléfono no se despegaba de ella ni para ir a por el pan. Entonces, el viernes por la noche, todo se activó. Salió con la excusa de una cena con una antigua compañera del instituto. Me dio detalles que no había pedido, hora, lugar, hasta me enseñó un supuesto mensaje. Pero en cuanto se fue, entré en la habitación de invitados, recuperé la tarjeta de memoria y conecté el dispositivo al ordenador. 16 minutos de grabación. En el video, Laura entra al cuarto con una maleta pequeña, abre el armario, saca la bolsa del disfraz, la abre, pero luego la deja sobre la cama. Llama por teléfono a alguien que no aparece en la imagen pero cuya voz sí se escucha. Sí, ya voy en camino. No, esta vez no voy de rubia. Sí, prefiero pasar por más desapercibida. Sí, él no sabe nada. No, no sospecha. Después cuelga, recoge todo y se va. No era mucho, pero era más que suficiente. No solo seguía viéndolo, sino que tenía más de un personaje, más de un juego, más de una versión de sí misma que yo no conocía. Decidí que ese mismo fin de semana haría lo necesario. El sábado por la mañana, le dije que me iba a casa de mi hermana, que necesitaba espacio para pensar. Ella no se opuso, me miró como si le aliviara que me alejara, como si lo prefiriera. Fui a casa de Rafa, mi mejor amigo, le conté todo, le mostré el video, y le pedí un favor, que me ayudara a vaciar la cuenta conjunta antes de que Laura sospechara. El lunes, con ayuda de mi abogado, inicié el proceso de separación, sin avisarle aún. Tenía pruebas, tenía un plan, y sobre todo, tenía rabia. Pero no una rabia violenta ni impulsiva, sino una más fría, más efectiva. Había estado meses viviendo una mentira, ahora ella iba a tener que vivir con la verdad, sin anestesia, sin escapatoria, sin ese disfraz que tanto protegía. La última conversación no fue como yo la había imaginado durante esos días en los que planeaba todo con calma. No hubo gritos, no hubo drama. Solo 2 personas sentadas frente a frente en la mesa del comedor, la misma donde una vez celebramos nuestros aniversarios, donde hicimos listas de compras y pagos, donde jugamos a juegos de mesa cuando nos dio por intentar reconectar. Había algo agotado en el aire, algo que no se podía explicar con palabras, pero que se sentía en la postura de los cuerpos, en el tono de voz que usábamos. Le pedí que se sentara porque tenía que hablar con ella. No puse voz de enfado ni de víctima. Lo dije como quien explica que la reunión va a empezar. Ella se sentó sin preguntar nada, sin hacer gestos de incomodidad. Me miró esperando que yo dijera lo que fuera. Yo tenía claro que no pensaba dar rodeos. Ya está todo en marcha. El lunes presenté los papeles. El proceso de separación ha comenzado. Ella no se inmutó. Ni una lágrima, ni una palabra inmediata.
Solo movió los ojos hacia un punto de la mesa, como si ya hubiera ensayado ese momento tantas veces que solo le quedaba dejar que ocurriera. No me sorprende, dijo, con voz baja. Supe que iba a pasar cuando te vi en esa puerta. No sabía si ibas a hacerlo en ese momento, o al día siguiente, pero sabía que después de eso ya no había vuelta atrás. Lo sabías desde antes, respondí. Lo sabías cuando empezaste a esconderme cosas. Cuando cruzaste esa puerta la primera vez. Cuando decidiste que podías mentirme sin que me diera cuenta. No fue un error, Laura. Fue una cadena de decisiones. Lo sé. No tengo excusas. No las tienes o no quieres decirlas. No cambiaría nada. No me van a justificar. Y ya no estás buscando comprensión, estás cerrando capítulos. Lo sé porque yo también lo haría igual. Entonces no vamos a perder tiempo con discursos, dije. Ya no tiene sentido. El abogado me dijo que si no hay oposición, el proceso puede ser rápido. Ya no compartimos cuentas, ya hice las transferencias. Puedes revisar todo si quieres, no he tocado nada que no me corresponda. No lo voy a revisar, contestó, y esta vez sí me miró a los ojos. No quiero pelear por cosas que ya no significan nada. La casa, el coche, los muebles, nada de eso va a arreglar lo que rompimos. ¿Lo rompiste tú? Sí, lo rompí yo. Guardamos silencio por un rato. El reloj del microondas parpadeaba como si no quisiera que ignoráramos el paso del tiempo. Pensé en todo lo que había querido decirle durante esos días, cada insulto que me aguanté, cada reproche que escribí mentalmente y luego borré, cada noche que pasé despierto imaginando cómo se sentiría ella cuando supiera lo que había hecho. Pero ahora que tenía delante a la verdadera Laura, sin disfraces, sin excusas, sin esa versión falsa que había armado para sus escapadas, todo eso me parecía irrelevante. Había un hueco tan grande entre nosotros que ya no tenía sentido tratar de llenarlo con palabras. ¿Vas a seguir yendo a ese lugar? Pregunté, más por curiosidad que por celos. No lo sé. No tengo claro si lo hacía por mí o por la fantasía de ser otra persona. A lo mejor fue una forma de escapar de algo que ni siquiera sabía que me estaba ahogando. Pero no creo que tenga sentido seguir viviendo en dos mundos. Ese lugar no fue el problema. El problema fue que pensaste que yo nunca lo iba a descubrir, o peor, que no me importaría. Creí que podría manejarlo. Que si lo separaba bien, no haría daño. Pero eso no existe. Siempre hace daño. ¿Te enamoraste de alguien? No. No fue amor. Ni siquiera fue sexo, si te soy sincera. Fue desconexión total. Entraba ahí y dejaba de ser yo. No pensaba en ti, ni en lo que teníamos. Era como desaparecer un rato. Cuando volvía, sentía culpa, pero al día siguiente lo volvía a hacer. Entonces si fuiste tú, dije. No alguien confundido. No alguien manipulado. Fuiste tú. Sí. Fui yo. Y por eso estoy aquí sentada, sin ponerme a llorar, sin suplicar. Porque no voy a vestirme de víctima ahora. Me lo busqué. Lo llevé hasta el final. No tengo derecho a pedir perdón por algo que hice sabiendo las consecuencias. No sé qué esperabas que pasara después. Nada. Tal vez que un día me hartara y te lo confesara. O que tú te cansaras de mí y lo hicieras más fácil. O simplemente que la vida siguiera y nunca se descubriera. Es ridículo, pero pensaba eso. Que si no salía a la luz, no sería real. Y ahora es real. Ahora es todo lo que hay. Me levanté sin decir nada. No necesitaba más explicaciones. Me bastaba con su cara, con su tono, con su manera de no defenderse. Ya no tenía nada que ofrecerme ni que quitarme.
Le dejé una copia de los papeles en la mesa, le dije que el abogado le llamaría para acordar las firmas y me fui al cuarto. Esa noche no dormí ahí. Dormí en casa de Rafa. No porque no pudiera soportar verla, sino porque no tenía sentido estar bajo el mismo techo con alguien que ya no era parte de mi vida. Firmamos los papeles una semana después, en la notaría, sin familiares, sin testigos cercanos, solo los dos y el abogado, que parecía más incómodo que nosotros. Fue un trámite frío y eficiente. Ni siquiera discutimos sobre nada. Laura aceptó todo tal como se lo propuse. Le dejé el piso durante 6 meses para que pudiera buscar otro sitio tranquila, con la condición de que yo recogería mis cosas esa misma semana y no volvería a entrar. No había hijos, no había mascotas, no había nada que nos obligara a mantener contacto más allá de lo legal. Cuando terminamos de firmar, ella me ofreció la mano. Yo la estreché sin entusiasmo, sin rabia. Era un acto más, como devolver una llave que ya no te pertenece. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Todo lo demás se resolvió por correo electrónico. Práctico, directo, sin adornos. Durante los días siguientes, viví en casa de Rafa. Me dejó su habitación libre y se fue con su novia unos días para darme espacio. No se lo pedí, lo hizo por iniciativa propia, y se lo agradecí más de lo que él sabe. Dormía mal, comía poco, pero no estaba destruido. Estaba vacío. Me di cuenta de que no era tristeza lo que sentía, era otra cosa. Una especie de paz incómoda, como si me hubieran quitado una carga sin consultarme, y ahora tuviera que aprender a caminar sin ella. En el trabajo, nadie notó nada. Mantuve el ritmo, respondí correos, asistí a reuniones. Lo único que cambié fue el fondo de pantalla del ordenador. Antes tenía una foto de Laura en la playa. Ahora era solo gris. No porque quisiera simbolizar nada, sino porque no quería ver nada personal cuando encendía el monitor. A los 10 días, fui a recoger mis cosas. Laura no estaba. Habíamos acordado que dejaría todo en cajas en el trastero para evitar cualquier encuentro incómodo. Lo cumplió. Mis libros, mi ropa, mis herramientas, incluso el cargador del cepillo eléctrico, todo ordenado y etiquetado. No faltaba nada. Revisé por si acaso, no por desconfianza, sino por costumbre. Me fui con todo cargado en un coche alquilado. Mientras bajaba la última caja, un vecino me saludó desde su balcón y me preguntó si me mudaba. Le dije que sí, sin dar más detalles. No era asunto suyo, ni de nadie. Esa etapa ya estaba cerrada. El nuevo piso estaba en el barrio de Aluche. No era bonito, no era moderno, pero era mío. Un alquiler modesto, con luz natural y suficiente espacio para estar solo sin sentirme encerrado. Lo primero que hice fue cambiar la cerradura. Luego me senté en el suelo, rodeado de cajas, y respiré hondo. No había nadie que me esperara, nadie que me preguntara si quería cenar, nadie que fingiera cariño mientras escondía otra vida. Solo yo y mis cosas, en silencio. Encendí una cerveza, puse algo de música, y me permití estar quieto. No fue alegría, tampoco fue alivio. Fue algo más práctico. Por fin podía estar en un sitio donde todo lo que veía me pertenecía, sin trampas. Durante el primer mes no hablé de Laura con nadie más que con Rafa y mi abogada. No por vergüenza, sino porque no lo necesitaba. No quería repetir la historia 20 veces para escuchar frases que no me iban a servir. No necesitaba que me dijeran que el tiempo lo cura ni que ella no te merecía. Eso ya lo sabía. No quería consuelo, quería avanzar. Empecé a ir al gimnasio a las 7 de la mañana, no para cambiar de vida, sino para llenar el tiempo. Cambié de supermercado, de cafetería, de rutas para ir al trabajo. Cada cambio era una forma de hacer más difícil que algo me recordara a ella.
Me borré de la plataforma de series que compartíamos. Tiré los regalos de cumpleaños, los adornos de Navidad, los correos impresos que habíamos pegado en la nevera durante los primeros años. Todo fuera. Todo limpio. Un día, encontré el video de la cámara escondida en una carpeta del portátil que había olvidado. Lo abrí sin pensarlo, vi los primeros segundos, y lo cerré. No lo necesitaba. Ya no me interesaba revivir nada. Ya no necesitaba pruebas ni rabia. Lo eliminé y vacié la papelera. Esa fue la última conexión digital con esa etapa. No sentí nada. Ni alivio, ni arrepentimiento. Fue como borrar un archivo viejo de trabajo. Inútil, pesado, irrelevante. A veces pienso si ella habrá seguido con su doble vida, si habrá encontrado a alguien que la acepte tal como es o si simplemente se cansó de actuar. Pero no me detengo demasiado en eso. Ya no me interesa. No por odio, sino porque no tiene sentido. Hay gente que pasa por tu vida como si fuera permanente y luego desaparece como si nunca hubiera estado. Y está bien. No todo lo que empieza con amor termina con guerra. A veces termina con silencio, y ese silencio es suficiente. Hoy, meses después, vivo tranquilo. No feliz en el sentido comercial de la palabra, pero sí estable. No tengo pareja, no la estoy buscando. Estoy bien así. Me levanto temprano, hago mis cosas, tengo mis rutinas. Nadie me miente, nadie me esconde nada. Puede que suene simple, pero eso es lo que más valor tiene para mí ahora. La estabilidad no se aprecia hasta que la pierdes. Yo la perdí por confiar ciegamente, pero la recuperé tomando decisiones sin miedo. Y eso, al final, es lo único que me quedó.